Tengo acá a mi derecha a León Lev y Landinelli, integrada además por un delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios, cuyo nombre es Mauro, y el invitado Daniel Ramada. Bueno, esto es un poco un evento organizado en torno a los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 años de la conmemoración de los acontecimientos del 68 en relación a la autonomía universitaria. Bueno, mi función es básicamente presentarlos y organizar un conversatorio, como se dice ahora. ¿Comienza? Buenas tardes. Y naturalmente agradezco mucho la invitación a participar en esta actividad, y que se justifica en el hecho de que en el transcurso de este año, por diferentes vías, se han conmemorado a nivel regional, latinoamericano y caribeño, dos acontecimientos de enorme importancia que tienen su dimensión específicamente uruguaya, pero que en realidad dan cuenta de un fenómeno de magnitud, o de fenómenos de magnitud continental. En primer lugar, el centenario del movimiento de la Reforma de Córdoba, y en segundo lugar, los 50 años de la insurgencia estudiantil de 1968, que tuvo su manifestación local, nacional, uruguaya específicamente, pero que también fue un fenómeno que atravesó con distintas características a toda América Latina. Entonces, en el poco tiempo disponible yo voy a hacer simplemente algunos comentarios sobre estas cuestiones, en fin, que me parecen pueden eventualmente resultarles de interés. Primero, el centenario de la Reforma de Córdoba debe ser conmemorado sin la pretensión de quedarnos fijos en la reconstrucción de una experiencia transcurrida hace muchísimos años. Es decir, el valor de esta conmemoración parecería que debe radicar en la reflexión sobre algunos principios centrales que esa reforma postuló desde junio de 1968 en los países de la región. Es decir, más allá de las fuertes peculiaridades de su génesis en Córdoba, la reforma se proyectó sobre el grueso de los países latinoamericanos con una plataforma positiva de transformación de las universidades que tiene su núcleo fundamental en la idea de la democratización de la educación superior. Es decir, lo que la reforma postuló fue una redefinición de la misión de la universidad y de la autonomía de las instituciones universitarias,
postuló una democratización de la vida interna de las universidades a través de la representación de los estudiantes en el gobierno institucional, a través de lo que se ha denominado el cogobierno. Planteó un elemento fundamental de la democratización, que fue la reivindicación de las garantías a la libertad de opinión y de cátedra. Planteó la ampliación de las posibilidades de acceso a la universidad, la democratización de la matrícula, y planteó como otro elemento esencial a la vida universitaria el poner las realizaciones de las funciones académicas al servicio del interés general, al servicio de las grandes mayorías, los graduados, la investigación científica, la extensión y eso que los reformistas denominaban la función crítica de la universidad. El reformismo, como todos sabemos, se expandió prácticamente por toda América Latina. En lo inmediato se expandió por Perú, Chile, Colombia, Uruguay. Posteriormente alcanzó a diferentes realidades nacionales hasta constituir, como decíamos, un fenómeno de magnitud realmente de magnitud continental. Sin duda, uno de los méritos claves del movimiento reformista fue el haber promovido la constitución del movimiento estudiantil universitario como un actor político autónomo en las realidades del continente. No es mi intención, no puedo analizar diferentes experiencias del movimiento reformista. Alcanza con decir de que no fue uniforme desde el punto de vista ideológico, que el reformismo generó en Perú la Alianza Popular Revolucionaria Americana de Aya de la Torre, es decir, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú y, como todos sabemos, creador en México, desde México, del APRA. En el caso de Cuba derivó hacia la creación en 1925 del Partido Comunista de Cuba. El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba fue uno de los hombres clave de la creación del Partido Comunista Cubano, Julio Antonio Melo. En Argentina, el reformismo apuntaló el desenvolvimiento democrático en esa época del Partido Radical. Es decir, en Argentina se produjo una profunda identificación entre reformismo y radicalismo, si bien no fue la única expresión, ni mucho menos esa vertiente política del reformismo. En fin, en diferentes países tuvo expresiones o derivaciones muy diversas. Pero en todos lados también levantó y sustentó el movimiento reformista esta idea de democratización de la universidad, que trascendió su época, la época de génesis del reformismo, hasta proyectarse por décadas y décadas, ¿no?, en el quehacer de los movimientos estudiantiles, en las luchas por la autonomía universitaria, por la transformación de las universidades, en función de estas ideas centrales que les señalaba de democratización de la institución. En todos lados también, hay que decirlo, el cumplimiento de esos objetivos, de esos objetivos democratizadores, ¿no?, fue
todos lados fue incompleto, ¿no? El cumplimiento de esos objetivos, en general, ¿no? Se condensó en el logro de la autonomía universitaria, en la mejora de los sistemas y democratización de los sistemas de gobierno universitario, pero no avanzó, ¿no?, en la idea de la democratización de la vida académica y en la idea de la democratización de la matrícula universitaria, ¿no?, que estaba en la base del movimiento reformista. Es decir, en los años 50, transcurridas ya décadas desde el inicio del movimiento reformista, en América Latina, en 1955, solo 3 de cada 100 jóvenes entre 18 y 24 años de edad eran alumnos universitarios. Es decir, en toda América Latina, a mediados de los años 50, eran 270.000 estudiantes universitarios, hoy son más de 10 millones, ¿no?, en 70 universidades, la mayoría de ellas de carácter público. Hoy estamos hablando de unas 4.500 universidades, ¿no? Pero sin duda, más allá de los matices, de las diferencias en los logros que alcanzó el movimiento reformista, sus postulados, las ideas centrales del reformismo se proyectaron en el tiempo hasta hoy día, en la que en diferentes contextos son reivindicados como plenamente vigentes. En el caso uruguayo, el reformismo tuvo sus peculiaridades. Las singularidades, en primer lugar, el tono la característica anticlerical del reformismo de Córdoba de 1918, en el caso uruguayo era algo que no tenía demasiado sentido, cuando la universidad, desde su génesis, si bien fue creada, ¿no?, con el beneplácito de la Iglesia Católica del país, estuvo marcada por un muy fuerte liberalismo de índole masónico, ¿no? Es decir, el anticlericalismo en el Uruguay, en la universidad de 1918, no tenía demasiada, es decir, no era un elemento importante de la plataforma reformista. Tampoco lo era el tema de la autonomía en los mismos términos que en otros países de América Latina, donde la autonomía no estaba reconocida. Muchas veces se identifica a la ley orgánica de 1958 con la conquista de la autonomía. Y olvidamos que desde el principio, desde la génesis, desde el reglamento de 1849, ¿no?, a la Universidad de la República se le reconoció la autonomía. Que cuando en 1884, ¿no?, se interviene en la universidad, el rector, ¿no?, y asume Alfredo Vázquez Acevedo para iniciar un ciclo enormemente productivo, positivista en la transformación de la universidad. El rector de la universidad renuncia porque porque constata que la autonomía ha sido avasallada, ¿no? Es decir, la idea de autonomía en el caso uruguayo estaba muy fuertemente, impregnaba muy fuertemente la vida universitaria. Esto se podría ilustrar muy claramente, pero si eso no fuera suficiente, el artículo 100 de la Constitución de 1917 declara la autonomía de la Universidad de la República. Es decir, un año antes de la reforma, a la Universidad de la República ya se le reconocía la autonomía. Lo del cogobierno, clave en toda América Latina, en dos casos, en el caso de México y en el caso de Uruguay, de alguna manera ya era reconocido. La ley orgánica muy regresiva de 1908 de la Universidad de la República había reconocido la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. En los consejos, a nivel de los consejos de facultad, pero con la característica de que los electos por los estudiantes para
ejercer el cogobierno no podían ser estudiantes, sino que tenían que ser egresados, ¿no? Es decir, los estudiantes, su representación la debían elegir entre los egresados. Dardo Regul, Carlos Quijano, ¿no? Como egresados fueron representantes estudiantiles. La gratuidad para facilitar el libre acceso a la universidad que postulaba el reformismo, en el caso uruguayo, había sido reconocido por ley, en 1916. Desde 1916 la Universidad Uruguaya era gratuita. Más allá de que lo que se pagaba anteriormente eran el otorgamiento de los títulos y poca cosa más, pero era gratuita. Es decir, otro elemento del movimiento reformista que en el caso uruguayo no pesaba. El régimen de concurso, una aspiración muy fuerte del reformismo de Córdoba para terminar con las designaciones directas de docentes, el que los cargos docentes tuvieran hasta un carácter hereditario en muchos casos. En el caso uruguayo tampoco tampoco era un elemento de importancia. Durante el primer rectorado de Alfredo Vázquez Acevedo, es decir, después de 1884, se había establecido en la Universidad de la República el régimen de concurso. Es decir, la universidad tenía ciertas características. Pero también es cierto que la universidad tenía su matriz, ¿no?, conceptual, ¿no?, en ese momento, pautada por la misión que le había asignado la Ley Orgánica de 1908. Y la Ley Orgánica de 1908 decía que la universidad debe hacer enseñanza profesional práctica, desalojando en absoluto todo propósito de especialización científica o de teoría pura, que sería una vanidad y un absurdo para nuestro país en el transcurso de muchos años todavía. Es decir, la ley orgánica decía en la universidad no hay que investigar, la universidad lo único que tiene que hacer es formar profesionales. Cualquier otra pretensión en el Uruguay es, como dice el texto, absurdo. El texto del fundamento de la ley es absurdo. Por eso, en función de los problemas que emanan de esa definición, es que el reformismo en el Uruguay tuvo una enorme importancia. Tampoco puedo recorrer toda la experiencia del reformismo, pero cito a Carlos Quijano, quien decía, que fue uno de los dirigentes intelectuales del movimiento reformista en Uruguay desde las páginas de Ariel, ¿no?, del periódico Ariel y del Centro de Estudios Ariel. Quijano decía: por su carencia de finalidad científica, la universidad vive desconectada de la realidad nacional. Lo está también por su hermetismo de casta. No estudia ningún problema nacional a fondo, no es tampoco capaz de ilustrar a las grandes masas sobre estos problemas. Es decir, lo que se cuestionaba era la misión, la concepción que se tenía de los fines y objetivos de la universidad. Y el movimiento reformista en el Uruguay se desarrolló tratando de cambiar esa idea de universidad y tratando de mejorar sustancialmente, hasta convertirlo en un sistema integral, el cogobierno que estaba planteado en los términos que le señalé en la Ley Orgánica de 1908. Sin duda, uno de los productos más importantes del movimiento reformista en el Uruguay fue la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en abril de 1929. Pero no quiero abundar más sobre esto. Decirle, el movimiento reformista en el Uruguay, con hitos importantes como el claustro de 1934, como la lucha por la reforma constitucional de 1951, tuvo un logro clave que fue la Ley Orgánica de 1958. La Ley Orgánica de 1958 fue la reglamentación de algo que es único en América Latina, que es la disposición constitucional adoptada en esa Constitución de 1951, en la cual se establece que la universidad, que ya desde 1917 a nivel constitucional era reconocida como autónoma, además debía ser cogobernada por sus estudiantes, por sus docentes y por sus egresados. Eso está en la Constitución.
En ningún otro lado está en la Constitución. Está en leyes, está en reglamentaciones, etc. Pero en Uruguay estaba en la Constitución. Reglamentar ese artículo de la Constitución era el propósito de la ley que se propuso y se aprobó en 1958. Ese fue el logro más importante, con dos cuestiones que parecen muy importantes señalar. Con el cogobierno integral a todos los niveles de la universidad, sobre cuyas características no tengo que decir nada, y por lo que expresa el artículo 2, que es una visión de la misión de la universidad, que si la cotejamos con la que les leí de la Ley Orgánica de 1958, está exactamente en las antípodas. Claramente diferencial, es decir, donde establece a la universidad los compromisos sociales de la universidad. No obstante, en los años 60, más allá de ese logro relevante que fue la Ley Orgánica de 1958, más allá de eso, los postulados del reformismo desde el punto de vista académico estaban pendientes, acá y en toda América Latina. Y, en fin, podríamos ilustrar por una razón de tiempo no lo hago, podríamos ilustrar. Es decir, la idea de que desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico de los países latinoamericanos, las universidades debían procesar cambios que lo pusieran a la altura de las circunstancias, de las necesidades que los países del continente en ese campo se planteaban. En los años 60 podía seguir siendo plenamente válida la afirmación de un rector de la Universidad de Chile, Valentín Letelier, que en la época del primer reformismo decía que las universidades son instituciones admirablemente organizadas para realizar el doble propósito de formar hombres de profesión e impedir que se formen hombres de ciencia. Ese problema estaba planteado claramente en los años 60, es decir, la ley orgánica debía ser acompañada por una transformación profunda de la universidad que atendiera a la nueva misión, a la nueva concepción que el artículo 2 había postulado para esta institución. El esfuerzo más consistente, más claro que se hizo en ese sentido fue el proyecto de reestructuración de la Universidad de la República del rector Oscar Bayolo. Que pretendió, digamos, complementar el esfuerzo de la reforma más allá de los aspectos jurídicos, legales, que se habían plasmado en la Ley Orgánica de 1958, sentando las bases para una nueva forma de organización de la universidad y una nueva concepción de la producción académica de la universidad. Pero como todos sabemos, el plan Mayolo se vio frustrado, frenado por la profundidad de la crisis en la que se sumergió el país, particularmente desde 1968 en adelante. Y sobre esto agregar algunas cosas más. En 1968 está claro que fue un año clave de condensación, de descubrimiento y condensación de las contradicciones que atravesaba el Uruguay de la época. Es decir, un año de eclosión de una crisis orgánica muy profunda que estaba pautando el agotamiento de la democracia política en el país. Este año, en fin, sobre esto se ha escrito, se ha hablado, se han hecho muchos señalamientos y sin meterme en el análisis concreto, en la reconstrucción de lo que fue el 68, simplemente hacer algún comentario sobre esto. Y quizá para ilustrarlo, me puedo referir a dos cuestiones concretas. Una que se ha reflexionado mucho
y uno puede convertirse en odioso, pero podría citar varios artículos publicados en medios del país, en Brecha, en la Diaria, que asumen la reconstrucción del 68 a la luz del Mayo francés. Esto lo he visto como algo, y es constatable, como algo muy reiterado, es decir, la revolución cultural, es decir, toda esa seducción que tiene el Mayo francés, planteado como premisa, como proposición explicativa de lo que ocurrió en el Uruguay. Es indudable que el Mayo francés fue un acontecimiento formidable que conmovió, digamos, a la civilización occidental. Es indudable que el Mayo francés constituyó una verdadera revolución cultural para Europa occidental. Pero las diferencias, pero es muy difícil explicarlo a la luz de la experiencia del Mayo francés, explicar los acontecimientos en el Uruguay. Y yo quiero señalarles simplemente tres cosas que me parece que son fundamentales. Primero, la insurrección estudiantil en Francia, desde mayo de 1968, fue antes que nada un levantamiento contra las autoridades universitarias. Fue un movimiento de denuncia del carácter aristocrático, conservador de la universidad francesa, y un grito por su democratización contra las autoridades universitarias francesas, a las cuales consideraban de carácter casi aristocrático. Es muy difícil, ¿no?, cotejar esto con el caso uruguayo, es imposible. En el caso uruguayo no hubo ninguna clase de levantamiento contra las autoridades universitarias en la génesis del movimiento, por el contrario. La Universidad de la República, su Consejo Directivo Central, su rector, Oscar Gagliolo, fueron absolutamente solidarios con el movimiento estudiantil, que discutieron aspectos sobre las formas asumidas, ¿no?, por la movilización estudiantil, la propensión a la algarada callejera, etc. Eso es así, pero en lo sustantivo hubo lazos de solidaridad absolutamente estrechos entre el movimiento estudiantil universitario y las autoridades universitarias. Esto también se ha ilustrado suficientemente. El segundo elemento que me parece que es el movimiento estudiantil francés sobrepasó inmediatamente a la organización estudiantil nacional francesa, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, la UNEF, que era una de las instituciones más viejas, creada en 1907. Y asumió esos caracteres de espontaneidad que tanto se han señalado. Una espontaneidad articulada por un movimiento surgido de la propia experiencia francesa, con Bendit, etcétera, que fue el movimiento 22 de marzo. Pero el rasgo es la espontaneidad, ¿no? En fin, ese rasgo de la movilización de masa. Me parece que esto es incontrastable con el caso del movimiento estudiantil universitario en el Uruguay. Es decir, la movilización estudiantil en el Uruguay fue articulada, gestionada, diríamos hoy día, ¿no?, organizada, promovida por una organización, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que había sido creada en 1929, que tenía una continuidad orgánica clara, constatable, que tenía un reconocimiento importante a nivel de la sociedad uruguaya, y que era un actor clave de la vida universitaria, en la defensa de su autonomía, en la promoción del cogobierno y de los cambios, de la reestructuración de la universidad. Es decir, el fenómeno de la espontaneidad
que sí es posible identificarlo en la movilización de los estudiantes de secundaria. En el caso del movimiento estudiantil universitario, no va, con todos sus problemas, sus contradicciones internas, sus debates, sus cosas. La Federación de Estudiantes actuó con una unidad orgánica absolutamente resultante. Tampoco me extiendo sobre ello. Y el tercer elemento es de carácter ideológico. El movimiento del Mayo francés es un movimiento que tiene una impronta libertaria muy fuerte. En el discurso, hasta llama la atención cuando uno recorre los discursos de los dirigentes del Mayo francés, las menciones a los soviets de 1905 en Rusia, las menciones a la revolución espartaquista en Alemania, las menciones naturalmente de su propia tradición a la comuna, ¿no? Las menciones a las comunas libertarias catalanas de la época de la Guerra Civil Española, es decir, tiene una impronta libertaria. Es evidente que en el caso uruguayo, más allá de la presencia de un factor anarquista importante en la FEU a través de la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, no fue ni de lejos la característica del movimiento estudiantil uruguayo. No podemos hablar de un movimiento al contrario, ¿no? Es decir, es un movimiento que tiende a estructurarse en organizaciones de otra índole. Y es que somos pocos, un ambiente fraternal, el micrófono se podría dejar. Lo que pasa es que con fraternidad y todo no se oye. Además estamos en edad de no oír, ¿no? Pero bueno, entonces digo, por lo menos esos tres elementos son tan fuertemente distintivos entre una realidad, la realidad francesa y la realidad uruguaya, que a uno realmente le sorprende leer cosas tales como que el movimiento del Mayo francés iluminó el gris, el opaco, al gris y opaco movimiento estudiantil uruguayo. Un movimiento estudiantil que en los años 60 no lo tomó de sorpresa la movilización del 68, porque era un movimiento estudiantil que venía de la ley orgánica, que venía de las luchas por la transformación de la universidad, que venía de la solidaridad con Cuba, de los movimientos de solidaridad con Cuba, que venía de los movimientos de solidaridad con Vietnam, del repudio al golpe de Estado en Brasil en el 64, al golpe de Estado en Argentina en el 66, al golpe de Estado en Bolivia en el 67, a la conferencia de presidentes que se organizaron en esa época, de presidentes latinoamericanos que se organizaron en esa época en Uruguay. Era un movimiento estudiantil que había superado la etapa del tercerismo a la luz fundamentalmente del apoyo, del impacto, de la fuerza carismática con que la revolución cubana se implantó en la conciencia estudiantil y juvenil de la época. Miren que lo que dije lo leí. El Mayo francés iluminó al gris y opaco movimiento estudiantil universitario en el Uruguay. En fin, voy a tratar de redondear. Hay otro campo de interpretación que a mí me generó cierta preocupación también. Y se los cuento como una anécdota, claro, sin pretender molestar a nadie, sin pretender enseñarle a los periodistas cómo tienen que cumplir con su labor, pero simplemente como una ilustración, y coloquial y despojada de juicios de valor que se me pudieran ocurrir. Este año me invitaron a un programa central en la televisión nacional, en TNU, un especial
sobre el 68 en Uruguay. Entonces, me invitaron para ir a hablar a esa, en fin, para someter una entrevista en el contexto de ese programa, junto con Jorge Ramada, el hermano de nuestro, junto con Jorge Ramada, que también había sido partícipe de las movilizaciones estudiantiles del 68. Nos hicieron la entrevista, muy bien, perfecto, está. Y la verdad es que nos hicieron la entrevista, cómo se iba a armar el programa no teníamos la más mínima idea, ¿no? Hasta que llegó el momento, vamos a ver el programa con la familia, no sé qué, vamos a ver la televisión, y me vi el programa, ¿no? Entonces, el programa empieza con una entrevista a Gonzalo Abella, ¿no?, para que hablara, y habló, en fin, de una opinión autorizada sobre el Mayo francés. Luego apareció Julio María Sanguinetti con una larga intervención, ¿no?, explicando el daño que le habían hecho al Uruguay los Tupamaros. El tema era el 68, ¿no?, y se explayó sobre el problema de los Tupamaros en el Uruguay. Perfecto, ¿no? Y después Carlos Julio Pereira, ¿no?, quien también habló del fenómeno Tupamaro en el Uruguay, en un programa que era sobre el 68. Las cosas que me llamaron la atención, primero, que tan distinguidos invitados como Sanguinetti, Julio María Sanguinetti y Carlos Julio Pereira, no se tomaran el trabajo de preguntarle cómo surgió el pachecato. A mí no me parece bien que fueran a un programa sobre el 68, pero me parece que a personas que ocuparon los cargos de jerarquía relevantes, importantes, en esa época, que eran referentes de colectividades políticas históricas, lo que habría que haberles preguntado, si el programa era sobre el 68, cuál era su visión sobre la deriva autoritaria que había tenido el Partido Colorado y una parte muy importante del Partido Nacional, que interpretaran el pachequismo, que dieran su opinión. Eso me hubiera parecido estupendo, pero hablar de los Tupamaros, ¿no?, es algo que no encaja, ¿no? Es decir, que desvirtúa lo que fue el 68. Hay que recordarlo, los Tupamaros aparecieron en escena en el 68, ¿no?, en el mes de agosto, con el secuestro de Pereira Reverbel. Los Tupamaros, en un documento que tengo acá, el 1 de octubre del 68, elaboran un documento que no es demasiado analítico, es más bien descriptivo, pero que es importante, ¿no?, porque ellos dicen, miren el lío, lo estoy parafraseando obviamente, ¿no?, miren el lío que se armó en el país y nosotros con esto no tuvimos nada que ver, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy día? ¿No? Es identificar en esa movilización a aquellos militantes radicales que pueden ser captados para la organización. Y dan hasta una cifra. Hablan de 300 personas, que son las que se vienen reuniendo, con un problema que también lo plantean, es que muchos de ellos son anarquistas y que seguramente habría que descontarla de esa posible masa de reclutamiento. Perfecto, digo, está bien, el MLN arrancó el 68 en una situación muy difícil, ¿no? Pero resumir el 68 al problema de los Tupamaros parece una locura. Bueno, eso ha formado parte de los balances que se han elaborado sobre ese año, sobre los acontecimientos importantes que se vivieron en esa época. Y lo otro que me llamó la atención, y me llamó la atención poderosamente de la entrevista, es que cuando la vi, digo, ¿cuándo aparece alguien que hable sobre la experiencia del movimiento sindical? Y el 68, está bien, fue un año de insurgencia estudiantil, fue un año clave, ¿no?,
en la historia social de nuestro país por el protagonismo que los estudiantes tuvieron. Pero no podemos olvidar que las medidas prontas de seguridad, expresamente, el texto, están dirigidas contra la movilización sindical. Que antes que se reprimieran a los estudiantes el 1 de mayo del 68, la represión generó en el acto una verdadera batalla campal. Que los funcionarios públicos fueron militarizados y los cuarteles quedaron repletos de militantes sindicales. Que la dirección de la CNT fue perseguida públicamente. Que a fin de año Arturo Recalde, obrero municipal, también murió por un balazo en una manifestación, la represión en una manifestación, en fin. Interpretaciones muchas. De hecho, el 68 no se lo puede ver fuera de su contexto, del contexto internacional, no se lo puede ver fuera de las medidas prontas de seguridad, de la movilización sindical, de los ataques sistemáticos a la universidad, del intento de destitución de autoridades universitarias, de la gestión del ministro Eduardo Jiménez de Aréchaga, quien elaboró toda una teoría acerca de la disfuncionalidad de la universidad por la penetración del marxismo, etcétera, etcétera, respecto a la racionalidad del Estado uruguayo, cuando la universidad era una institución pública, una institución estatal, el asalto a los locales universitarios, el asesinato de estudiantes en las calles, tiene una lógica propia. Mirar todo eso desde hoy día, yo creo, ha habido diferentes oportunidades de hacerlo, y yo creo que es importante, que es relevante. Forma parte del patrimonio histórico de nuestra universidad, forma parte del patrimonio, ambos acontecimientos, el reformismo y la insurgencia del 68, del patrimonio del movimiento estudiantil universitario en el Uruguay. Y cuando hoy debatimos sobre la universidad, sobre su futuro, sobre sus necesidades, muchas veces sin saberlo, simplemente recogiendo lo que es la matriz de la cultura institucional de la Universidad de la República, estamos repitiendo consignas del reformismo. Y estamos reivindicando valores, aún sin saberlo, estamos reivindicando valores de los jóvenes que se movilizaron en el año 68 y en la época y en los años posteriores, incluyendo los de la dictadura. Yo paro por acá porque ya ha sido demasiado, pero bueno, estará. Gracias, Landinelli. Seguramente largaste algunas puntas que no van a poder ser debatidas. No vamos a tener tiempo. Entre ellos, que se tiene que retirar es Mauro Conti, estudiante de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales, que se acercó justamente para darnos un mensaje de FEU, ¿no? Y te vamos a dar la palabra y comprendemos que tengas que retirarte. Sí, pedirle mil disculpas porque me tenía que retirar antes, tenía un par de compromisos asumidos y tal, pero igual queríamos estar acá porque nos parece bastante importante e intentamos estar en todas las actividades referidas al tema de los 100 años de la reforma de Córdoba, y en particular, porque para nosotros ha sido muy importante, el tema de justamente la ley orgánica, pensar a los mártires estudiantiles conmemorando los 50 años. Se hace un poco difícil en realidad hacer unas palabras teniendo compañeros que participaron directamente de la historia, digamos, de lo que ha pasado. Pero dejar un par de puntos nada más.
Nosotros reivindicamos fuertemente los principios y las principales banderas justamente de la reforma de Córdoba. La necesidad justamente de la autonomía y el cogobierno como mecanismo justamente de participación, de democratización de la vida universitaria y de pensar una universidad justamente de cara a los intereses populares y no solamente como planteaba Jorge, una universidad dedicada a formar profesionales, sino la necesidad de generar intelectuales críticos y comprometidos, justamente pensar una investigación. Yo tengo una frase que me encanta, que es que toda producción científica, toda producción teórica está dedicada para alguien. Es decir, en términos simplistas, o está dedicada hacia las grandes mayorías o hacia intereses de las grandes corporaciones, intereses de los sectores de las clases dominantes. Y en ese sentido, si bien ha sido justamente fue un proceso de insurrección desde las capas medias a la universidad, sí ha sido un proceso justamente que ha permitido la democratización y pensar una universidad que permita el acceso a todos y todas, una universidad justamente de puertas abiertas. Pero yo quería, para hacerlo breve, justamente centrar el papel y la continuidad que han tenido estos tres procesos que hablábamos: la reforma de Córdoba, la creación de la ley orgánica y la muerte de los compañeros y compañeras en el 68, vinculada justamente a la movilización estudiantil, pero una movilización estudiantil que no se da sola, una movilización estudiantil que se da justamente acompañada con movilizaciones obreras, con movilizaciones de los trabajadores en todos los casos. Es importante marcar justamente, como decía Jorge, yo esto lo aprendí leyendo los textos de él, así que no voy a inventar mucho, pero a partir de justamente de 1917 se consagra en la Constitución, como decía él, a partir de un conjunto de la autonomía de toda la educación pública, a partir de un conjunto de movilizaciones de secundaria y justamente de compañeros de la universidad, la autonomía de toda la educación pública. En Uruguay también ya venía teniendo un germen reformista con el congreso que se había dado en 1908, si no mal recuerdo. En 1918 se da justamente el proceso de Córdoba, donde se dan movilizaciones gigantescas con decenas de miles de personas manifestándose en la calle, cuando en realidad en la universidad habían 8.000. Es decir, el proceso y la vinculación que tenían el movimiento de los trabajadores con el movimiento estudiantil fue clave para la construcción institucional y la construcción de esa idea de esa universidad. Lo mismo pasa con la creación de la ley orgánica, con la famosa frase de Obreros y Estudiantes Unidos de Adelante, que condensa justamente ese pensamiento, y es justamente en esas luchas en consejos salarios, lucha justamente pensando en la creación de la ley orgánica, que se conquista esa unidad y ese trabajo conjunto, justamente en donde mejor se han sabido entender los diferentes gremios, que es en la calle, movilizándose. Posteriormente también la resistencia a las medidas de recorte propuestas por los subsiguientes gobiernos del Partido Nacional, con los acuerdos del FMI, etcétera, también nos encontraron a todos y todas en las calles. Y es importante plantearlo porque justamente, como venía planteando Jorge, no es que surgió de la nada el 68. El 68 viene a partir de un proceso de acumulación enorme que viene llevando el movimiento estudiantil con diferentes debates, justamente con luchas internas como pueden pasar, pero justamente con mucha discusión y mucha calle, mucho trabajo en las calles, tratando de organizar, que es justamente lo más importante
importante que ha tenido y un rasgo distintivo que ha tenido el movimiento estudiantil. Y justamente a partir de ese 1968, con un gobierno que viene llevando una deriva sumamente autoritaria, cuando ya asume Pacheco, ya clausurando diarios, etcétera, sobre fines del 67, es que se producen los primeros asesinados por este gobierno. Y es importante recordar, y yo creo que también importante pensar la necesidad de esa unidad que ha tenido el movimiento estudiantil, de no quebrarse, de a pesar de las discusiones que tuvieron, poder seguir peleando juntos. Yo siempre levanto y por eso también me cuesta, porque León también fue parte importante de esto. Nosotros siempre levantamos el tema de Hugo y Susana como parte esencial y como un principio renunciable justamente de la construcción de unidad, de a pesar de uno no estar de acuerdo con una medida que toma, que toma la organización en la que está inserto, cumplirla al pie de la letra, porque es justamente el camino que nos va a llevar a transitar las conquistas que hemos recorrido. Y en ese sentido me parece que ha sido de los principales aprendizajes que nos ha dejado estos acontecimientos. Como a mí me encanta leer a Mariátegui, y justamente Mariátegui planteaba en los 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, justamente que el movimiento reformista adquiere su carácter más radical a partir justamente de la vinculación que tiene con el movimiento obrero, porque antes tenía, más idealizado el carácter idealista de la burguesía de Estados Unidos. Y en ese sentido creo que por eso han sido épocas sumamente de grandes transformaciones y de grandes conquistas para el movimiento estudiantil, porque ha podido entender que la lucha es en la calle, que la lucha es unitaria y que la lucha es justamente con los trabajadores y los trabajadoras. Bueno, muchas gracias. Daniel Ramada, y tú te presentás entonces con las últimas camisetas puestas. Bueno, camisetas he tenido varias, ¿no? Quizás hay una que me resultó muy interesante, que fue cuando Filomena Narducci le entregó al Papa Francisco una camiseta que decía "Todos somos familiares", y yo había arreglado que la televisión italiana estuviera ahí, porque en ese momento estaba representando al Uruguay en el Vaticano. Esa es una camiseta que me quedó muy grabada. Yo tuve estudios de ciencias religiosas, teología concretamente, 4 en Uruguay, 7 en Suiza. Me especialicé en textos antiguos, en textos del periodo llamado el Segundo Templo, 170 a.C. al 150 después de Cristo, el 135 más bien. Y después de eso estuve muchos años como docente en Brasil. Y simultáneamente retomé viejos estudios de ciencia política que había hecho en la Facultad de Derecho entre el 70 y el 73, cuando fue la intervención, mi legajo tanto estudiantil como docente se perdió. Y retomé esos estudios y me doctoré en Estados Unidos como doctor en ciencia política, que es actualmente lo que estoy haciendo más. Eso es un poco como la síntesis de lo que estoy hecho en los últimos años, ¿verdad? ¿Tu participación en esta mesa se refería? Mi participación en esta mesa es una participación muy interesante, porque cuando me llamaron yo no estaba previsto, entonces tampoco sabía mucho qué temas iban a tocar los demás colegas, y entonces ¿qué se me ocurrió? Se me ocurrió una cosa muy sencilla, que es mirar hacia atrás y pensar hacia adelante. Yo estoy muy preocupado con la diferencia cualitativa y no de grado que existe entre el movimiento estudiantil actual y el movimiento estudiantil que nosotros protagonizamos. Pero no es cuestión de vivir de nostalgias de los años que han pasado, es cuestión de enfrentar la realidad, de verla y de hacer un diagnóstico para ver cómo incidir mejor en esa realidad, ¿no? Porque si a mí me diagnostican dolor de muelas y tengo una peritonitis, lo más probable es que me vaya a la B.
Entonces, la propuesta que les voy a hacer, me dijeron 10 minutos, por lo tanto estoy muy limitado en términos de tiempo, es, una mirada sobre la situación actual, yo diría, bastante conceptual, léase a veces con alguna desviación un poco teórica, y por lo tanto no vale lo que vale, es simplemente una provocación, es decir, mire, veo esto y esto, estas son las variables generales que veo y que me parecen importantes, y pueden ser otras y puedo estar equivocado, pero las propongo no para dar una clase magistral, sino para motivar el debate sobre la situación actual de los sistemas universitarios y la situación actual de la cultura en general. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que voy a hacer. Ustedes saben que la mejor manera de lograr que un italiano deje de hablar es atarle las manos. Entonces, yo estoy acostumbrado a hablar más con las manos, por eso me cuesta mucho el micrófono. Si les parece bien, levanto un poco la voz y si me escuchan, no tengo ningún problema en seguir hablando, aunque después me tenga que tomar una pastillita de miel. Bueno. El problema es que no lo puedo grabar. No puedo grabar. Lamentablemente, bueno, no importa. Vamos a tratar de situar la reforma de Córdoba dentro de un proceso más amplio, más abstracto quizás. Estamos en 1918, en Europa estamos en la postrimería de la Gran Guerra, final de una época, iglesia, monarquía e imperios están en retirada, y esas tres grandes instituciones que atraviesan la Edad Media, una de ellas viene de antes, y las recibimos en la modernidad, que son las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica y las universidades, pasan a tener un papel diferente del que habían estado jugando en los años precedentes. Entonces, ¿cómo interpretar la reforma del 18? Yo diría que, a la luz de los rasgos de la modernidad, es decir, destaco tres rasgos porque después los vamos a hacer entrar en crisis, que son la secularización del pensamiento, la cosmovisión o la elaboración de síntesis en clave de totalidad y la diacronía, en términos de el presente mira al futuro, muchas veces recibe el pasado pero se proyecta hacia el futuro. En esas tres claves hay un proceso en el que la sociedad civil se apodera de la universidad, que había sido un feudo eclesiástico. Y se apodera precisamente para imprimir en la enseñanza estos matices, estas tonalidades de secularización del pensamiento, de una nueva síntesis precisamente secular, y como el instrumento para pasar de un presente a un futuro en la construcción de algo diferente de lo que es ese presente. Landini ya lo dijo, es fundamentalmente la irrupción, la incorporación de elementos que no estaban incorporados porque no pertenecían a las élites aristocráticas a la universidad, que trae como consecuencia la multiplicación del conocimiento en los estratos, en las clases medias, ¿verdad? Y cuando entre los años 80, algunos dicen 73, pero bueno, es una cifra ya simbólica, y los años 90, se nos empieza a descalabrar la modernidad, estos elementos, especialmente estos dos, que son la diacronía y la totalidad, dejan de ser, a mi juicio, variables centrales en los procesos de reproducción material y cultural de la sociedad. Yo creo que el peso de los elementos subjetivos a caballo de los medios de comunicación en la cultura global tiene un papel muy importante en la forma como se desarticula la modernidad. Después vamos a ver, si nos da el tiempo, en qué medida hay alguna posibilidad de pensar una propuesta universitaria desde una perspectiva postmoderna. Yo creo que la hay, pero bueno, la tenemos que buscar en forma más fina. Y vamos a ver. Ahí va. Decimos que hay dos elementos que caracterizan la modernidad
Muchos otros las caracterizan, pero bueno, yo elijo estos dos como variables importantes para proyectarlas en el proceso de las reformas universitarias. Decimos que había un modelo que funcionaba sobre una base diacrónica, es decir, de presente a futuro, y había un otro elemento que era la producción de síntesis totalizadoras. ¿Ok? ¿Cómo son sustituidos estos dos? Bueno, la diacronía pasa a ser prácticamente eliminada y pasa a constituirse en un modelo muchas veces sincrónico, muchas veces holístico, muchas veces sistémico, donde todo es una totalidad de reemplazo, pero donde la variable tiempo y la variable expectativas de futuro y la variable lucha, el presente es de lucha, el futuro es nuestro, ¿verdad?, es aniquilada y pasa a ser una exacerbación de lo personal y subjetivo en un puro presente y en una reproducción permanente de estímulos que de alguna manera no nos dejan o no dejan pensar al hombre medio en esa posibilidad de proyectarse hacia el futuro. Si su futuro es un futuro simplemente inmediato y un futuro, yo diría, consumista, porque es lo que mueve a la sociedad en este momento, el capitalismo en su fase financiera y de exacerbación del consumo. Y la totalización es sustituida o es simplemente se transforma en fragmentos y la historia se transforma en relatos. Es decir, hay dos elementos que pasan a ser centrales en la forma de reproducirse las sociedades, que son los factores subjetivos, como todo lo que nosotros vemos a través de las redes sociales, ¿verdad? Y al mismo tiempo la necesidad de satisfacer impulsos permanentes venidos a través de los medios de comunicación que están en el presente. Esta hipótesis me lleva a pensar que la necesidad de repensar los instrumentos de la educación no puede prescindir de este diagnóstico. No puede prescindir de este diagnóstico, ¿por qué? Porque si yo voy a intentar convocar y entusiasmar, y me ha pasado como profesor, yo sigo siempre dando clases de alguna cosa en alguna parte, entusiasmar a mis estudiantes o a mis colegas de investigación con un proyecto totalizador y de futuro, lo más probable es que no logre captarlos, salvo que tengan mi edad o un poco menos. Pero los muchachos como que hablan otro lenguaje. Esto es una preocupación que me viene de la experiencia permanente de trato con la gente joven, ¿verdad? Y fíjense, como ejemplo de todo esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con 1918? Bueno, si en 1918 la sociedad civil se apropió de una de las grandes instituciones que tenía la sociedad, que era la universidad, hoy las mismas corporaciones bancarias, y hoy tenemos el manifiesto de Córdoba de 1918, pero lo podemos leer a la luz del manifiesto de Salamanca de mayo de este año, donde un grupo de, creo que 600 universidades, nucleadas en torno a unas instituciones que se llaman Universia, reciben en España una misión que es la de hacer una especie de síntesis entre el mundo bancario y el mundo universitario. Y no quiero dejar pasar una cosa que para mí es importante como símbolo, porque los símbolos no son neutros, y es que la primera universidad privada en este país es uno de los últimos actos administrativos que firma el gobierno de facto de 1984. Es decir, la autonomía universitaria es muy importante, pero la competencia de otros centros universitarios que tienen apoyos y que de alguna manera recuperan
un patrocinio de instituciones de diversos tipos, por aquello que decía Edo, que si critica no nombra y si nombra no critique. Simplemente hoy nos enfrentamos a un mundo donde la oferta universitaria cambia por completo, y en esa oferta universitaria lo que se hace es generar expectativas para este tipo de sociedad que estamos viviendo y generar instrumentos para la integración a un mundo, a una sociedad que está de alguna manera centrada en la reproducción de una forma financiera de capitalismo que es el que nosotros estamos viendo. No entro a decir si esto está bien o está mal, tengo mi opinión obviamente, pero creo que eso es el desafío que estamos enfrentando como universidad pública, como universidad que el Estado y la sociedad civil se dota de ella para instrumentar y llegar a la gente de todos los niveles y no solo de los más bajos. Es la competencia que estamos teniendo y es un dato de la realidad que nos habla de este diagnóstico donde hoy es un puro presente y la formación no pasa tanto por tener una visión integral del mundo, una visión de totalidad y proyectarse desde el presente a hacer algo en el futuro, sino sacar un beneficio de una profesión que pago durante tantos meses o años una cuota, me recibo y después, en base a esa calificación profesional, me integro en una sociedad que es la que retroalimenta la totalidad de ese sistema, ¿verdad? Un último elemento, tendría muchas cosas más para decir, pero bueno, el tiempo es muy corto. Creo que es importante detenernos a pensar que esta sociedad, ya no posmoderna, porque ya estamos en la post-posmoderna, ¿verdad?, que ha, desplazado los ejes centrales de construcción que permitieron que la sociedad civil tomase a la universidad como un instrumento de mejora de la vida de la comunidad, que este nuevo escenario de alguna manera nos llame a repensarnos como universidad para no perder nuestras raíces, pero tampoco quedar en un terreno tan árido que seamos incapaces de dar un fruto a partir de estos instrumentos. Este es un poco lo principal que quería decirles. Hay algunas cosas más. Es decir, por ejemplo, cómo funciona en economía esta sustitución de las totalidades diacrónicas por los fragmentos sincrónicos. Es muy sencillo. Si ustedes se ponen a pensar, antes la economía, lo positivo en el término técnico, y lo diacrónico estaba en el sector productivo. Yo pensaba quinquenalmente un plan para que la producción fuera esta. Y lo financiero simplemente era una variable auxiliar que me ayudaba a desarrollar ese plan. Hoy se dio vuelta a esto. Hoy las expectativas subjetivas de lucro determinan cuál va a ser el rumbo que se le va a dar a la economía y al mismo tiempo condicionan la inversión, por ejemplo, en el sector de la formación y de la educación. ¿Tá? Como verán, lo que hago simplemente es lo que los brasileros llaman tirar bosta al ventilador. Es decir, tratar de mostrar algunas pinceladas de algo que es mucho más orgánico y lo escrito de una manera un poco más prolija que esto, para que ese pasado tan rico que tenemos, esa experiencia que muchos la llevamos con cicatrices en nuestra propia carne, ese pasado no sea un pasado vivido en vano, sino que nos dé la inteligencia suficiente como para diagnosticar dónde están hoy
las variables principales, que van a variar, porque de repente dentro de 2 años todo esto que estoy diciendo es completamente obsoleto, pero ¿dónde están hoy las variables principales para poder llevar adelante una política de educación que tome en cuenta como punto de partida esa realidad en su funcionamiento actual? Nada más. Gracias, Daniel. Son las 8:30 y yo le voy a pasar la palabra a León Lev, pero si queremos que haya intervención del público y demás, pediría cierta moderación. Para mí me resulta muy importante esta mesa redonda. Después de 13 años de estar en el gobierno y de alguna manera restringido en la actividad pública política, sentí la necesidad de participar en un proceso de acercamiento a los procesos políticos y en particular en cuanto a la universidad, reivindicar su papel histórico y su función en la sociedad. Acá hay un ex rector que prácticamente en 2 periodos estuvo, el ingeniero Guarga. Acá está la nueva decana de la facultad. Y la verdad que la Universidad de la República Oriental del Uruguay ha sido un factor importantísimo en los últimos 50 años en el Uruguay. Esta es la primera cuestión que quiero reivindicar. Porque de alguna manera se ha ido mimetizando y desapareciendo en la escena el aporte transformador que la Universidad de la República le ha dado a la sociedad. Creo que esto es muy importante, incluso para entusiasmar a los estudiantes universitarios. Una de las cosas que a mí más me pega es la ausencia del movimiento estudiantil como una fuerza motriz de los cambios políticos, sociales en la sociedad uruguaya en esta etapa. Pero más que quejarnos y criticar, la pregunta es por qué nosotros no hemos sido capaces de transmitir y entusiasmar que ellos son los destinatarios y los protagonistas de los cambios presentes y futuros. En mi generación, este manifiesto liminar de la reforma de Córdoba lo leíamos prácticamente casi como un catecismo. Prácticamente. Yo recuerdo en el periodo del Pachecato, que fue un periodo durísimo, pero que previamente fueron las medidas pronta seguridad de los gobiernos blancos del 64 y del 65. Y acá, esta frase del manifiesto, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, era algo que fue matrizado en todos los sentimientos de esas generaciones estudiantiles. Nuestros dolores tenían que ver con las libertades que nos faltan, que nos cercenaban. Y por eso, cuando nosotros sentíamos que la reforma de Córdoba llamaba y reclamaba un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. Porque ¿qué era la universidad previa a la reforma de Córdoba? Era la de la autoridad del docente por encima de todo, la clase magistral. Y eso llevó a los estudiantes a un levantamiento, a una participación y a una búsqueda del protagonismo, sin negar el papel del docente, pero que tenía que haber una interrelación entre el docente y el estudiante de una manera más activa, más protagónica. ¿Y por qué era eso? Como lo dice el manifiesto, porque la juventud vive en un trance de heroísmo, es desinteresada, es pura, no ha tenido tiempo aún de contaminarse, no se equivoca en la elección de sus propios maestros,
ante los jóvenes no se hace mérito adulando o comprando. Y esto es muy importante. La actitud del docente ante el estudiante es muy importante, que lo gana por su ejemplo, por su autoridad, por su capacidad. Y el hecho de que estemos en esta sala Paco Espínola, a mí me llama mucho. Lo quiero decir porque Paco fue también un maestro de nuestra generación. Esas clases que él daba, no solo acá en la Facultad de Humanidades, que daba en el Canal 5, que hablaba de la Ilíada, de la Odisea, y educaba al pueblo, no solo a los estudiantes. Eso es inimaginable en la época actual. Esa extensión universitaria, y efectivamente, tanto de Sombra sobre la Tierra, de Don Juan el Zorro, eso que hacía que don Paco dijera: lástima que la gente sea tan pobre. Y sentíamos que había que cambiar la sociedad para que la gente no solo fuera pobre, perdiera la ignorancia, adquiriera los conocimientos y fuera la protagonista de los cambios de la sociedad. Y fíjense contra qué insurgió el estudiantado de Córdoba. El rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: prefiero antes de renunciar que quede el tendal de cadáveres de los estudiantes. Esa era la palabra de un rector de una universidad de 1968. Y en la manera irónica que el estudiantado le contestaba: palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la disciplina, palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos de acción cultural. Se siente custodiado por la fuerza y se alza soberbio y amenazador. Y esa reforma del 18 se continúa con la ley orgánica del 58. Si hoy le preguntamos a los estudiantes quién era el rector, nadie se acuerda de Casinoni, pero nadie se acuerda. Yo entré a la universidad en el 62, todavía era el rector. ¿Saben quién era su secretario de Relaciones Públicas que atendía en la piecita previo al Consejo Directivo Central? Horacio Arturo Ferrar. Él era el secretario de Relaciones de la Universidad de la República y de don Mario Casinoni. Y luego vino un profesor, un ingeniero de hidráulica, un hombre, un científico, Óscar Mario Mayolo, un científico. No venía de filas políticas. Casinoni había sido un diputado socialista. En cambio, Mayolo vino de la cátedra del Instituto de Hidráulica. Y en ese periodo de rector se transformó en un verdadero titán universitario. Tuvo que enfrentar la intervención de la universidad, tuvo que enfrentar dos sitios por primera vez en la historia: el sitio en el 64 por la solidaridad con Cuba y el sitio en el 67 cuando hicieron la conferencia en Punta del Este y vino Lyndon Johnson y los estudiantes ocupamos la universidad en solidaridad con Cuba y con Vietnam. Pero Mayolo unió su visión de la investigación científica, su capacidad de la docencia, todo el bagaje universitario a ese estado de ánimo político y social de los estudiantes. Y yo quiero referirme a otro aspecto que tiene que ver con el 68, y les recomiendo este libro del arquitecto Gabriel Pelufo, que fue durante 20 años el director del Museo Blanes. Se llama Crónicas del Entusiasmo: Arte, Cultura y Política en los 60 Uruguay y Nexos rioplatenses. ¿Y a quién se referencia Pelufo para hablar del 68? Se referencia a la Revolución Francesa y a Kant,
¿Pero a qué se refiere? Al estado de ánimo, al entusiasmo imprescindible para los cambios. En la frialdad, en el pesimismo, en la desesperanza, no se construye nada. Y nosotros tenemos que saber que hoy estamos asediados, agobiados por un estado de ánimo de escepticismo, de desesperanza, que si no lo cambiamos, no van a haber transformaciones históricas. Y por eso es importante cuando él dice en el prólogo, la respuesta más inmediata es la necesidad de rendir cuenta al entusiasmo de aquella emancipación imaginada y hasta cierto punto practicada en contraposición al vacío actual de la destinación humana. El entusiasmo que Kant valoraba como estatuto moral de la humanidad en tiempos de la Revolución Francesa no se refería a la mera exaltación del ánimo ni a la esperanza vana. Era la mezcla explosiva de sentimientos encontrados y confabulados en el empuje vital de un colectivo dispuesto a cambiar la historia. Si ustedes me preguntan qué era mi generación, por encima de todo, estábamos convencidos que formábamos parte de una generación que iba a cambiar la historia. Y ese era el combustible más fuerte, más capaz de enviar los satélites hacia el espacio. Hoy no está eso. El cambiar la historia, el transformar, esa generosidad, ese desinterés, ese altruismo. Y yo creo esa mezcla explosiva de sentimientos encontrados y confabulados en el empuje vital de un colectivo. Y esto lo tenemos que reencontrar. Y yo quiero unir otra cosa que tiene que ver con un aspecto histórico, pero que hoy nos vuelve de vuelta a interpelar. En el año 64 yo venía del primer Congreso Latinoamericano de Juventudes en Chile y venía con una delegación brasileña de 130 jóvenes, marzo de 1964. Cuando llegamos acá se desata el golpe de Estado en Brasil y ya no pueden entrar los dirigentes de la UNE. 20 años nos costó el autoritarismo brasilero y cómo se expandió. Y yo quiero decir que de vuelta tenemos la misma amenaza multiplicada por aquello que los hechos en la historia, cuando son por primera vez, son una tragedia, pero luego se repiten como una comedia. Tragicomedia. Y esto que está pasando en nuestras fronteras va a traer consecuencias hacia los países y hacia nuestra universidad. Yo no me voy a olvidar el papel de Darcy Ribeiro, exiliado de Brasil y que fue uno de los que más nos ayudó a las transformaciones de la universidad. De la misma manera que no me voy a olvidar de los docentes académicos y científicos argentinos que nos ayudaron a formar el primer instituto de cibernética en la Facultad de Ingeniería, y lo que hoy es una pequeña computadora era todo un piso, pero que con los conocimientos de los universitarios argentinos. Y esto nosotros tenemos que transformar y ser capaces de transmitir. Yo siento que no hemos logrado una transferencia generacional de nuestras realidades y de nuestros conocimientos. Y esa universidad que arranca en el 58 con la ley orgánica, que enfrenta los sitios, que en el 68 es invadida, que, fíjense ustedes, el primer mártir estudiantil es fruto de una casualidad, en un encuentro callejero en la Facultad Veterinaria, Liberarse. El asesinato de Líbero y de Hugo y Susana fue premeditado. Eso no fue espontáneo.
Había que derramar más sangre estudiantil para que no quedara un solo mártir. Y eso no solo fueron Hugo y Susana en septiembre de 1968, fue el mes que cerraron la universidad y las facultades. Había que darle un escarmiento a la universidad y a los estudiantes universitarios. Había que escarmentarlos. Y por eso recordar estas cosas es para nosotros muy importante, porque es lo que atraviesa los últimos 50 años en Uruguay y en América Latina. Y Uruguay, en su pequeñez, hoy es una luz de esperanza para muchos países, en el rol de sus universidades, en el rol de sus fuerzas progresistas, capaz de resistir esta ofensiva autoritaria, neoliberal, donde desembosadamente Estados Unidos se siente que puede participar. Fíjese, esta semana va Mr. Bolton a darle el espaldarazo a Bolsonaro. Y yo no me voy a olvidar nunca cuando un día antes del golpe de Estado del 64 en Brasil, saludaron el golpe de Estado, que ya sabían que se iba a dar, con la consigna: donde vira Brasil, vira América. Y nuestra generación supo con dolor las consecuencias trágicas que trajo para América Latina todo ese periodo autoritario de Brasil. Por eso la universidad, hoy los estudiantes son 100.000. Fíjense ustedes, nosotros éramos una universidad con 15.000 estudiantes. Hoy es una universidad con 100.000 estudiantes. Hoy es una universidad que es descentralizada, que está en Durazno, que está en Tacuarembó, que está en Rivera, que está en Salto, que está en Paysandú, que está en Rocha, que está en Maldonado, que ha logrado. Hoy nosotros tenemos centros universitarios de casi 1.000 estudiantes universitarios en Tacuarembó, en Rivera. Hemos construido una nueva universidad, una universidad tecnológica, que también se complementa con lo que es la Universidad de la República. Ahora tenemos que defenderlo esto, porque vienen por todo. No nos engañemos. Sepamos que este problema que nosotros logramos con la reforma de Córdoba en el 18, que estuviera en las distintas universidades de América Latina, que en el 58 lo que parecía imposible, porque era la verdad. Está la famosa anécdota de cuando Echegoyen habló 3 horas contra la ley orgánica, lo agarra Herrera y le dice: ¿sabés por qué tenés que votar al revés? Lo lleva, lo pone contra la Avenida Graciada, hoy Avenida del Libertador, llena de obreros y estudiantes, y vuelve Echegoyen al Parlamento y dice: bueno, hasta ahora expliqué por qué no había que votar, ahora voy a dedicarme a explicar por qué hay que votar la ley orgánica a la universidad. Esos 100.000 obreros y estudiantes que estaban en las calles por las leyes obreras y por la ley orgánica universitaria, arrancaron la ley orgánica universitaria, la ley de la autonomía, que si bien es cierto, como dice Landinelli, venía ya desde 1908, pero adquirió una trascendencia. Y acá hay un aspecto que es distintivo de 1968 y diferencial del Mayo francés. Acá había una unidad obrero-estudiantil. Cuando la universidad era atacada, colectivos obreros venían a defender la universidad, aunque sus hijos no estuvieran adentro. Y por eso
yo voy a sintetizar. Yo siento que efectivamente nosotros tenemos que rendirle homenaje a esta universidad, a esta facultad, pero no solo es de dotarla de recursos materiales, sino de la solidaridad, del respeto, de que efectivamente su voz suene más fuerte en el escenario político-social, porque tiene la autoridad moral, la autoridad de su capacidad, de sus docentes, de sus investigadores. Y tenemos también que incorporar a ese movimiento estudiantil a estas tareas del siglo XXI que nosotros tenemos por delante. Por eso la derecha odia, y quiero decirlo, odia la universidad, la odia. Miren que cuando uno lee en las redes sociales, esto va a terminar y si tiene que correr sangre que corra, también están los que sueñan con volver a intervenir la universidad. Nunca hubo autocrítica de la intervención universitaria. Nunca hubo pedir disculpas por lo que fueron esos años terribles para la universidad. Fueron centenares y miles de docentes que se tuvieron que ir al exilio, al destierro, porque no podían enseñar. Acá en este país había 3.400.000 divididos en 3 categorías, ciudadanos A, B y C. Y el que tenía la categoría C no podía acceder a ningún cargo público ni a ningún cargo universitario. Y por eso me parece que recordar el 58, el 68, tiene mucho que ver con el 2018. Esta universidad se ganó el derecho a ser un protagonista de la historia y del quehacer político-social. Y por eso sus propios universitarios tienen que asumir esa responsabilidad y quienes estamos en otras áreas, mejorar el diálogo, escuchar más y ser capaces de transformar la palabra universitaria, autorizada, capacitada, en un lenguaje educativo para el resto de la sociedad. Hoy nosotros, lamentablemente, tenemos un problema serio en la comunicación. Hoy, la lucha por la elevación cultural de la sociedad es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos y en el cual la universidad tiene que jugar un papel protagónico, porque tiene las herramientas y tiene los recursos humanos y tiene que sonar más fuerte esta universidad. Por eso yo sentía la necesidad de rendir el homenaje a esta universidad del 58, a la del 68 y a la del 2018. Gracias.